Empecemos. El ambiente en el Bagre es muy tenso. Se siente la zozobra y el miedo de las gentes a lo largo del río Nechí, bendición y maldición del Bajo Cauca antioqueño. La bióloga Brigitte Baptiste, una de nuestras autoridades en biodiversidad, aceptó el reto de recorrer con Mineros S.A. una de las zonas más bellas pero enfermas de Colombia para visibilizar la tragedia de la extracción ilegal de oro. Las economías ilícitas tienen en su poder 3 reformas tributarias: el territorio arrasado y la población sometida a esta fiebre del oro, que debería ser una fuente de riqueza para todos. Sin duda hablo de frustración, angustia y un poco de desesperanza cuando vemos el crecimiento de la ilegalidad en los últimos años. O sea, es un crecimiento exponencial impresionante. Una draga de esas, para que todo el mundo tenga una dimensión, cuesta construirla $1 millón, unos 4.000 millones de pesos. Ver para creer. Madrugamos una mañana a Medellín y en un avión pequeño aterrizamos en el aeropuerto del Bagre. Embarcamos una lancha para hacer un recorrido sobre el río, que es una enorme fuente de riqueza y la razón de ser de Mineros S.A. en la zona. Pero el Nechí, por la extracción ilegal de oro, también es una herida abierta y profunda que ha devastado 60.000 hectáreas de tierra y que impacta a medio país. No habíamos andado ni medio kilómetro cuando apareció un dragón enorme en nuestras narices. Tú ves acá al frente del Bagre construyendo más dragas, o en un tránsito de combustible enorme, unos insumos que se requieren que han crecido enormemente y no hay ningún control. Por el río, sin Dios ni ley, suben y bajan el combustible y los insumos que alimentan, como un animal hambriento, a las 96 dragas ilícitas que trabajan día y noche sin descanso, arrasando el Nechí, que luce amarillento y triste. No es que se puedan esconder por su tamaño descomunal. Las dragas son como un edificio de 8 pisos. En cada una trabajan equipos de hasta 20 personas, informales, sin ninguna seguridad industrial. Vimos hasta menores de edad. Los ilegales operan sobre el lecho del río y no reutilizan el agua, pero lo más grave es el mercurio, que usan para separar el oro de los sedimentos. Un metal pesado que no se degrada, contamina, envenena las aguas, pone en riesgo la salud pública y la seguridad alimentaria. El viaje es descorazonador. Ver el desfile de esas máquinas enormes que son parte del paisaje de un municipio que es rico en todo, en biodiversidad, fuentes hídricas, en el subsuelo y por eso, precisamente, también en violencia y en destrucción. De regreso al campamento de mineros, nos sentamos con Santiago Cardona, su vicepresidente, un joven de 45 años, paisa repaisa, que ha hecho toda su carrera en esa compañía. Soy orgullosamente minero, pero la minería es esa actividad legal, sostenible y que genera valor a la sociedad. Lo que vimos en el río es la multiplicación de las dragas ilícitas que han ido arrinconando a mineros que tienen 14 dragas en el río. Esto es una cosa que debería regularse de manera industrial. Sí. Y hay que tener un instrumento ambiental para poder tener regulado la actividad. Claro. Y prevenir, mitigar o compensar los impactos que cualquier actividad hace. Una desigualdad en las condiciones. Nosotros queremos trabajar la minería y irradiar unos beneficios sociales al territorio. Esta minería ilegal, esta extracción ilícita, es 4 o 5 veces más grande que nosotros. Que la minería ilegal o extracción ilícita pueden vivir fácilmente 10 millones de personas en todo el territorio colombiano. La Procuraduría General de la Nación alertó en una circular en diciembre del año pasado que la extracción ilícita de minerales ha crecido un 93% en los últimos 5 años y publicó otros hallazgos que valen oro en polvo. Entre el 80 y el 85% del oro que se exporta tiene origen ilegal. Y de ese 80-85, el 70% está asociado a rentas
criminales ilegales armadas, grupos armados. Entonces, ese oro termina financiando el conflicto. Sí. Con los precios por las nubes, hay una fiebre del oro del que están detrás el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias, la delincuencia común. Esa calentura irregular deja toda clase de daños en la zona, que además es un corredor muy apetecido para las economías ilícitas. ¿Qué queda en el territorio de ese dinero? Nada. Nosotros sacamos más o menos entre 2,5 y 3 toneladas de oro y la producción que se reporta de exportación son 50, 60 toneladas. A veces nos sentimos muy solos por el Estado, muy solos con la opinión pública que a veces nos estigmatiza como mineros legales y que definitivamente la ilegalidad nos está ganando. Hace bien el ingeniero Santiago en pedir auxilio, porque las cosas se ven como el río, revueltas. Se lo digo claramente, Mineros puede dejar de existir, porque si no atendemos esa situación de ilegalidad como Estado, no va a haber una empresa legal que pueda soportar eso. Para poder dimensionar la magnitud del fenómeno, sobrevolamos el Nechí con una autoridad. Y lo que vimos es estremecedor. Qué maravilla que hayan podido venir a ver lo que está sucediendo en esta región, aquí al Bagre, que es incluso solo un pedacito de lo que es el país de la extracción ilegal de oro especialmente. Como de otro planeta. Parece un paisaje Lunar o marciano. Sí, realmente es una gran mancha, como si estuviéramos en otro planeta. Veíamos desde el helicóptero realmente sobrevolando un gran territorio absolutamente arrasado. Devastado. Cráteres como Marte, un paisaje como estelar, ¿cierto? Como por allá de fuera de la Tierra, ¿cierto? De este mar verde realmente es doloroso. Sí, son unas cicatrices casi que irreversibles y es bien triste, bien frustrante ver esas cicatrices. Si alguien puede evaluar el impacto ambiental de la explotación ilegal de oro en el noroeste antioqueño, es la bióloga, profesora e investigadora Brigitte Baptiste, la rectora de la EAN, conocida por sus investigaciones relacionadas con la biodiversidad y el medio ambiente. ¿Cuál es el mundo que sigue? ¿Qué pasa cuando ya no haya carbón, cuando ya no haya petróleo, cuando ya no haya oro? ¿Cómo vamos a reconstruir por una parte ese mundo que devastamos y de qué vamos a vivir? De un lado se ve verde, son las hectáreas recuperadas por mineros. Área que tocamos, área que rehabilitamos y además de eso compensamos en capacidad ecosistémica y diversidad. Cada hectárea que tocamos son 7 hectáreas que compensamos. Del otro lado, en cambio, las manos de la extracción ilegal. Tierra arrasada. No hay rastros de naturaleza, el río sin cauce que lo encamine se desparrama en cientos de lagunas y cráteres que con el impacto adicional del mercurio y la deforestación tardará, si acaso, siglos en recomponerse. La actividad ilegal pues no tiene ningún parámetro técnico, tiene un capital infinito para reinvertir en la extracción por encima de las normas, por encima de la gente, y eso hace que sean miles de hectáreas las que son consumidas por ese extractivismo ilegal. Nechí significa oro natural, río de oro, y lo que vimos desde el aire es desolador. Y si seguimos así... En cierta forma lo que estamos atestiguando es el fin del mundo, es el fin de un tiempo de extractivismo en el cual las sociedades y las personas como que vivimos de lo que había acumulado el planeta durante millones de años. El caso del oro, más temprano que tarde ya será inviable su extracción. Es que no hay río para tantas dragas, no hay naturaleza que lo resista. ¿Qué le pasa a un río como el río Nechí cuando se hace extracción ilegal? Pues lo primero es que las dragas las ubican en el cauce del río y van comiéndose la ribera para extraer el oro, y el oro lo extraen con mercurio. Entonces hay una desestabilización del cauce, hay una intoxicación de los sedimentos con mercurio y una afectación de toda la biodiversidad que
se destruye con el avance, digamos, de la draga sobre el borde del río. Entonces, los ríos sin cauce, con mucha más agua y con sedimentos dispersos a lo largo de la cuenca, van a desestabilizarse por completo. No es una predicción. Justamente en estos momentos de invierno fuerte, las heridas y la debilidad del río, exprimido por la extracción ilegal de oro, impacta a lo largo de su recorrido hasta la desembocadura en el Cauca y afecta a miles de personas río abajo. Sobre el río Porce, sacó una alerta de extracción ilícita de minerales que estaban estrangulando el río y que podría haber una creciente súbita aguas abajo, o sea, donde estamos. Y a su vez vemos unos movimientos de agua y de masas que hacen todas estas 100 dragas ilegales, que nos da mucho temor que se desvíe el río, que haya inundaciones súbitas, como pasó en Hidroituango en el 2018. Entonces, si sumamos lo que pasa en Porce más lo que está pasando aquí en el río Nechí, y a la final todo termina en la población de Nechí, en un área que se llama el Jarillón de Carigato, y posteriormente La Mojana, y nos preocupa porque puede haber problemas que ya hemos visto en el Sistema Nacional de Riesgos. La fuerza de la naturaleza es imparable. Lo cierto es que extraer oro no es nada fácil. Es un proceso rudo. Subimos a una draga de mineros, legal por supuesto, operada por trabajadores uniformados, protegidos con cascos, tapaoídos, gafas, botas de seguridad. Esta tiene 100 cucharas. Cada una se sumerge en las aguas de una poza cerrada del río y recoge material del fondo. Luego lo transporta por una tubería y lo deposita en una especie de colador enorme que va limpiando con el agua que se reutiliza de forma circular. Sin químicos ni mercurio. ¿Funciona 24 horas al día? 24 horas al día, 365 días del año. No paramos ni para darnos el feliz año. Al final del día, el helicóptero recoge el producido y lo lleva en baldes especiales hasta la planta. Allí un operario lo pesa, lo deposita en otro carrusel y un embudo centrífugo que ayuda a separar las partículas de oro de las impurezas. El oro aluvial, que está libre, a diferencia del oro subterráneo, sale muy limpio, con muy buena pureza. Luego un empleado protegido con un traje similar al de un astronauta, por el intenso calor, funde el polvo de oro en un horno y lo vierte en moldes con forma de lingotes. Y ya lo marcan, le ponen la ley, que es la pureza, el número de barra, el peso, y eso es lo que guardamos y exportamos. Luego, fríos, van para la bóveda, en donde salen derechito a los mercados internacionales, que con los precios de hoy, cada uno que vimos hacer de 640 onzas de oro, valdría alrededor de $2 millones. ¿Usted que es de izquierda? Muchos dirían que no, pero me considero de izquierda. Sí, ¿usted defiende la minería? Sí, yo creo que no siempre puede hacer buena minería y por supuesto puede hacer mejor minería. La minería definitivamente debería y podría ser la mejor aliada de un modelo sostenible de desarrollo. Indudablemente las herencias del Dorado y de empresas extractivistas y colonialistas del pasado pues dejaron unas marcas en la sociedad tremenda. Pero las cosas han cambiado. La minería ha evolucionado y se ha sofisticado mucho. En el esfuerzo por legalizar a los ilegales, por ejemplo, hay 9 dragas formalizadas que cambiaron de bando y que trabajan con Mineros S.A. Nosotros estamos convencidos que es una oportunidad de antes promover la legalidad para que, conviviendo con ellos de manera regulada y controlada, pues podamos trabajar todos y generemos más riqueza, más desarrollo social, cuidado ambiental y demás. Antes de regresar, Santiago a la mina y nosotras dos a Bogotá, Brigitte me suelta una frase lapidaria, pero cierta. El oro donde esté va a ser fuente de codicia, de ambición. No hay manera de impedir que se extraiga a menos que llegue a valer cero. Lo que necesitamos es hacer que la biodiversidad sea más importante que el oro. Y eso, pues a corto plazo, no va a pasar. Los dineros que salen de la ilegalidad son el equivalente a 3 reformas tributarias. Una economía que mueve cerca de 1.5 billones de pesos
en mineral sin regalías ni impuestos. Entonces, si se pusiera en cintura la extracción ilegal de oro en Colombia, El Dorado no sería solamente un sueño. Según cifras de inteligencia militar, 1 kilo de coca se cotiza en 5 millones, mientras que 1 kilo de oro alcanza los 426 millones de pesos. Son cifras astronómicas, dice la Agencia Nacional de Minería. El valor del oro ilegal en Colombia asciende a los 12 billones de pesos anuales.